Bueno, tengo el placer de comunicar al pueblo ecuatoriano que a las 11 de la noche, el día de ayer, ya logramos completar la inscripción del binomio original, Arauz y Rafael Correa, en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Este era el temor que algunos decían que no iba a ser posible, que no iban a poder ingresar los datos de Rafael Correa. Ya ha sido ingresado, ya ha sido aceptada la solicitud de inscripción en el portal informático del Consejo Nacional Electoral y ahora hacemos una convocatoria a la ciudadanía, al Consejo Nacional Electoral, que se respeten los principios democráticos. Pero nosotros estamos tranquilos, con mucha alegría, contentos de haber podido culminar el proceso de inscripción anoche y esperando ahora que avancemos en el resto de pasos que corresponden, ¿no es cierto? Que esperamos que sean que en algún momento dentro de los próximos días el Consejo Nacional Electoral rechace el nombre de Rafael Correa por el tema de la sentencia que recibimos la noticia hace pocos días, una sentencia récord realmente, y luego evidentemente ya se incluirá el nombre del compañero Carlos Rabascal. Ya. La última parte no nos quedó claro, ingeniero, que de pronto pueda inscribirse luego el nombre de Carlos Rabascal. Economista, le preciso. Perdón, economista. No sé si eso nos quedó claro en esta situación. Miren, nosotros tenemos que incluir el nombre de Rafael Correa porque fue quien ganó las primarias de nuestro partido Centro Democrático. Como su binomio original. Como el binomio original. Entonces la norma dice que tienen que incluir a la persona que gana las primarias. Perfecto. Ahora, después de que él ganó las primarias, vino la sentencia. Entonces esa es una novedad. Cuando el CNE evalúe la carpeta de Rafael Correa, dirá, aquí hay una sentencia, tiene que rechazar el nombre de Rafael Correa y nos da 48 horas para reemplazar su nombre por otro compañero. En este caso, del compañero, el ingeniero Carlos Rabascal. Entonces, de esa manera completaremos el binomio y participaremos en la lid electoral y estaremos en la papeleta electoral el 7 de febrero. Perfecto. Esta propuesta que ustedes de aquí en cara la están realizando en medio de esta pandemia, en medio de una situación bastante compleja del país, económicamente hablando, la pandemia no ha terminado. Alguien decía, ¿quién quiere ser candidato actualmente a la presidencia de la República en estas condiciones? Mira, nosotros tenemos una experiencia amplia en el servicio público, en la formación académica, en los conocimientos que se requieren para superar las crisis. Y esta es justamente la crisis más grande del último siglo en nuestro país. Nosotros creemos que estamos plenamente capacitados, contamos con los conocimientos, pero sobre todo con esa convicción y amor a la patria para dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Queremos poner al servicio del pueblo ecuatoriano toda una vida de formación, de estudios, de servicio, de experiencia, para poder aportar con soluciones concretas para las familias ecuatorianas en el contexto tan duro como es la crisis derivada de la pandemia y del mal manejo económico. Nuestra principal y única prioridad es volver a devolverle la dignidad a las familias ecuatorianas y poner dinero en sus bolsillos de forma inmediata para que se pueda reactivar la economía. Claro, en este contexto del tema de la pandemia, esa es la gran pregunta, ¿no? Y reitero, de manera general, en el tema económico, que eso es lo que se puede hacer, cientos y miles de ecuatorianos que lamentablemente perdieron su trabajo, porque también no es que estamos a un costado ni al otro, pero hay que entender el otro lado también del sector industrial que prácticamente bajó sus ventas, muchas empresas han quebrado, han cerrado, y esto no ha cambiado. Por eso digo, el panorama no es nada alentador, sin ser pesimista, desde luego. Claro que sí, hay básicamente un mal manejo de la gestión económica en el gobierno, ya que habían alternativas para poder mitigar los efectos de la pandemia en el ámbito económico. Por ejemplo, los trabajadores autónomos, comerciantes minoristas, economía popular, artesanos, que no podían dejar de trabajar porque viven del diario, de lo que puedan salir a vender en la calle, lo que puedan salir a vender en el local comercial, tenían que tener alternativas de ingresos económicos
Y en vez de que el gobierno apoye económicamente en la urgencia de la pandemia, lo que hizo fue más bien prepagar anticipadamente 2.000 millones de dólares de deuda externa, mandando esa plata afuera, cuando más se necesitaba ese dinero dentro del país. Así que todo eso son elecciones, prioridades que tiene un gobierno, en donde unos prefieren la muerte por sobre la vida, prefieren los intereses de los acreedores extranjeros por sobre los intereses de las familias ecuatorianas, y nosotros sí tenemos la claridad de cuál es nuestra prioridad. Eso lo vamos a hacer con toda la conciencia del caso y privilegiar y priorizar a las familias ecuatorianas, evidentemente también a la pequeña y mediana empresa, a la pequeña y mediana industria, que por disminución de ventas se ve obligada a despedir. La alternativa a aquello era lo que se denomina el copago, que se está aplicando en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa, en donde el Estado apoya a las pequeñas y medianas empresas, otorgándole una especie de subsidio a la nómina, un apoyo a la nómina, para que puedan preservar las fuentes de empleo. Pero no, aquí se hizo todo lo contrario. Se impulsó una ley que precariza a los trabajadores, que permite despedir con liquidaciones muy bajitas, y eso obviamente genera una crisis económica para los hogares ecuatorianos. Claro, el tema económico brevemente lo hemos abordado, ¿no? Estamos hablando en términos generales, economista, con este diálogo con el economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República. En el tema político, el panorama político, por ejemplo, que va acompañado de lo que es también tener una fuerza al interior de la Asamblea Nacional. ¿Cómo están estos cuadros, por ejemplo, con sus precandidaturas o candidaturas ya? Bien, estamos muy bien. Hemos tenido una renovación de los equipos que conformarán parte del progresismo moderno del siglo XXI latinoamericano. Tenemos a una inmensa cantidad de líderes jóvenes que se han formado en lo que fue la Revolución Ciudadana y lo que hoy es la Gran Unión por la Esperanza. Y tenemos realmente una gran cantidad de compañeros y compañeras. La mitad de nuestras listas asambleístas están presididas por mujeres, lideresas, amigas, queridas compañeras en una gran cantidad de provincias, al menos la mitad, como lo he dicho. Tenemos también a cuadros con experiencia, e inclusive tenemos un liderazgo muy importante en la lista nacional, por ejemplo, a través de nuestra compañera Pierina Correa, quien encabeza la lista de Asamblea Nacional. Así que tenemos, creo ya, unas listas a prueba de bala, a prueba de posibles tentaciones, de la traición, de los riesgos que implica en la política, pero nosotros estamos convencidos que el pueblo ecuatoriano respaldará con contundencia las listas para asambleístas, así como al binomio, y lograremos el triunfo el 7 de febrero del 2021. En algunas de las encuestas que han estado corriendo, que lógicamente pues hay que tener también su cierta expectativa, su recelo, como decimos, y verlo desde determinada distancia. Me ha sorprendido observar un segundo lugar, claro, con una distancia bastante grande supuestamente de la persona que está liderando otro de los candidatos a la presidencia de la República. En realidad nosotros estamos encabezando todas las encuestas. Quizás a la que usted se refiere no preguntó la intención de voto, sino otro tipo de preguntas que no vienen al caso. Nosotros tenemos todos los indicadores y lo tiene también el propio gobierno, que se ha digamos, empecinado a través de sus voceros en tratar de impedir nuestra participación democrática, ya que estamos liderando y por bastante las preferencias electorales. Estamos muy contentos por ese respaldo recibido por el pueblo ecuatoriano. Vemos que el entusiasmo, ese renacer de una esperanza, de una luz de finalmente poder recuperar la patria, el futuro, la dignidad de las familias, se ve reflejada en esa intención de voto. En algunas provincias el respaldo es aún mayor de la cifra nacional, y eso nos tiene muy motivados de poder seguir trabajando para beneficiar al pueblo ecuatoriano. ¿No tendrá esa estructura política, por ejemplo, que anteriormente tenía el expresidente de la República? ¿Cómo se están armando, digo en el buen sentido de la palabra, frente a lo que es este proceso
de elecciones y con un panorama totalmente diferente, ¿no? No habrá tarimas, el proceso de ir socializando las propuestas será a través de medios digitales, en fin, es decir, un panorama político que se viene bastante sui generis también para llegar hacia Carondelet. Mira, nosotros ahorita representamos a una fuerza de al menos 5 millones de ecuatorianos. Es la mayor fuerza política del Ecuador e inclusive de la historia del país. Esta fuerza enorme de 5 millones de ecuatorianos se va a hacer presente en las urnas. Vamos a cuidar también nuestros votos y vamos a salir a festejar a las calles ese 7 de febrero, ese triunfo contundente que vamos a lograr. Nosotros tenemos una estructura que se refleja en el territorio, cobijada por una gran unión de movimientos sociales, organizaciones sociales, políticas. Tenemos 2 partidos que están auspiciando nuestras candidaturas que representan al progresismo, como es Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático, listas 1, y es ahí a través de esta fuerza que nos vamos a expresar, que tiene una presencia territorial como organizaciones de base, con directivas provinciales, distritales, cantonales y obviamente una estructura nacional sólida. Claro, buena parte del trabajo en la pandemia será a través de estos medios virtuales, digitales, a través de una comunicación por videoconferencia. Creo que la pandemia nos ha enseñado a todos la viabilidad de estas tecnologías, pero obviamente también estaremos presentes en el territorio nacional. No dejaremos de visitar los cantones, las provincias de nuestro bello país y estaremos ahí para saludar, para interactuar y para dialogar y conversar con las familias ecuatorianas, con los sectores productivos, con los movimientos sociales de todo nuestro país. Claro, ¿qué decir? Claro, siempre va a estar ligado la figura de usted frente a todos los hechos también con ex funcionarios que están siendo juzgados, que están en la cárcel, otros que han huido, en fin, este tema de un halo de corrupción que quiera o no va a estar presente o van a endilgarle o va a ser puesto en la palestra de discusión en el momento de la campaña. Realmente los ecuatorianos ya no quieren nuevamente sumirse en la discusión de la bronca entre políticos. Aquí lamentablemente a veces se ha utilizado la corrupción simplemente como un instrumento para hacer a un lado a un rival político mediante el codazo, la persecución, el odio. Nosotros ya no queremos enfrascarnos en ese tipo de peleas, queremos superar esos episodios. Nosotros estamos aquí para dar soluciones al pueblo ecuatoriano, soluciones para el pueblo ecuatoriano mediante propuestas de política económica, política social, política educativa, que nos den oportunidades a todos y todas. Nuestra prioridad, insisto, es devolverle la dignidad a las familias ecuatorianas, poderles otorgar ingresos económicos para reactivar la economía, generar oportunidades de inversión, de empleo, de trabajo para toda la ciudadanía y de esa manera tener nuevamente una economía que esté en marcha. Ese es el principal reto que tenemos. Una vez que logremos una estabilización económica, vamos a ir a recuperar el futuro. ¿A qué nos referimos con esto? A recuperar nuestras oportunidades como potencia del conocimiento, de la biodiversidad, de impulsar una política educativa de acceso masivo y de excelente calidad, que será el gran motor de la transformación social a la que nosotros aspiramos. ¿Por qué debe creerle los ecuatorianos al economista Andrés Arauz? Mira, son 15 años de servicio público y de formación académica con una hoja de vida pristina, sin que me hayan podido acusar de nada en todo este periodo, y nosotros estamos gustosos de servir al pueblo ecuatoriano con esa misma práctica, con una juventud de ideas, con renovación de pensamiento, con creatividad e innovación y sobre todo con una formación económica que debe dar tranquilidad a las familias ecuatorianas de que nosotros no vamos a privilegiar los intereses de unos pocos, sino a la gran mayoría de familias ecuatorianas. Creo que han visto esas señales las familias ecuatorianas y por eso han mostrado su intención de apoyo, su intención de manifestar su voluntad a favor de esta candidatura. Nosotros además estamos proponiendo una campaña limpia.
Nosotros, yo creo que junto al pueblo ecuatoriano estamos hartos de la pelea entre los políticos, del desgaste, de la difamación, de la mentira, del ataque, y nosotros lo que creemos es que hay que intercambiar propuestas, planes de gobierno, programas, agendas de política pública para que el pueblo ecuatoriano escoja realmente cómo se va a gobernar un país y no cómo se van a pelear entre políticos.